Saludos a todos nuestros amados hermanos de todas las naciones de Latinoamérica y del mundo entero. Una vez más con ustedes para compartir la bendita palabra del Señor. El tema para esta tarde es la gracia. La gracia es favor no merecido. La gracia de Dios podemos definirlo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La gracia, favor no merecido. Podemos encontrar muchas citas bíblicas acerca de la gracia, del amor del Señor en las Escrituras. Una de ellas, por ejemplo, cuando Jesús estuvo crucificado dentro de dos ladrones. Uno de ellos comenzó a criticar a Jesús, como quizás a insultarla. El ladrón de la mano derecha le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando empieces a reinar. Y Jesús le soltó lo que significa la gracia abundante. Le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La pregunta es: ¿qué hizo este hombre para merecer ser el primero en entrar en el paraíso con Jesús? ¿Qué méritos hizo? Pues todos sabemos que no hizo ningún mérito. Él era candidato para el infierno. Pero allí en esa cruz tomó una decisión de buscar la gracia, el favor no merecido. Él no merecía ser salvo, él merecía el infierno. Pero le dijo: acuérdate de mí cuando empieces a reinar. Él no ayunó, no hizo 40 días de ayuno para ser salvo. Él no hizo obras de caridad para ser salvo. Él no predicó por los pueblos, se esforzó para ser salvo. Él no entregó todos sus bienes para ser salvo. Ni siquiera se bautizó en las aguas para ser salvo. Este pasaje nos hace saber de que la salvación no es por obras, no es por religión, no es por lo que yo haga o podamos hacer. La salvación es por gracia, un favor no merecido. Y fue el primero en entrar en el paraíso juntamente con el Señor Jesús. Podríamos buscar muchas escrituras que nos hablan de la gracia. Encontramos en la Biblia, en el libro de Juan, que hay una mujer, dice, que ha sido encontrada en el mismo acto de adulterio. Y según la ley, ella merecía ser apedreada delante de las multitudes por su actitud o por lo que hizo. Y así fue. Lo trajeron arrastrada a esta mujer donde estaba Jesús. Los escribas y fariseos trajeron a la mujer y lo pusieron delante del maestro. Y todos ellos sabían de que la ley de Moisés decía que a tales personas se debía apedrear, debían ser muertas a piedras. Eso estaba en la ley. Y Jesús vino para cumplir la ley, no para abrogarla. Entonces ponen al Señor en medio, ponen a la mujer en medio. Pero más que eso, era para entrampar a Jesús. Y le dijeron: maestro,
Moisés nos mandó de que cuando encontremos a una persona en este acto de adulterio sería apedreada. Y esta mujer exactamente lo hemos encontrado en esa actitud. ¿Tú qué dices? Jesús comenzó a escribir con su dedo como un niño en el suelo. Han habido muchas preguntas e interrogantes. ¿Qué escribió? Por lo que respecta a mí, yo creo que el Señor estaba escribiendo en la tabla del corazón de esas personas sus faltas, que ellos habían fallado al Señor muchas veces. Y levantando la cabeza, el Señor le dijo: el que esté sin culpa, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Jesús nunca le dijo: no la maten, pues le estaba dando oportunidad de que puedan hacerlo, pero que el que se encuentre sin culpa, sin pecado, tire la primera piedra y luego sigue el resto. Y dice sus conciencias, ahí donde yo voy, porque el Señor había leído las conciencias de todos, y su conciencia lo redarguyó a cada persona. Y lo que pasó es que comenzaron a bajar el rostro y botar la piedra. Desde los más jóvenes hasta los más viejos se fueron. La mujer estaba allí todavía. El Señor le hizo una pregunta a la mujer y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Le dijo: Señor, ¿ninguno te ha acusado? Le dijo. Ella dijo: ninguno, Señor. Jesús también le dijo: ni yo tampoco te acuso. Le dijo: ve, ponte en pie, vete a casa y no peques más. Eso se llama gracia. Según la ley, ella debía morir, y la gracia es un favor no merecido. Ella no merecía el perdón, ella merecía morir, pero allí está la gracia de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan. En el versículo 1 del capítulo 1 de Juan dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En otra versión dice: en el principio era la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El verso 14 dice: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verso 16 dice: porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Una cosa es gracia y otra cosa es sobre gracia. Es como un vaso que está lleno y luego dice, le echan más que esté rebosando. Gracia sobre gracia, favor no merecido. Qué tremenda verdad encontramos aquí en esta escritura. Sé que alguno de ustedes que me está viendo a través de la pantalla, puede que haya estado usted molesto y peleando con Dios, pensando que Dios es injusto, que se llevó al niño, se llevó a la niña, se llevó al esposo, se llevó a la esposa, cáncer allá, cáncer acá. La situación de usted no ha sido nada buena y siempre ha estado pensando que Dios es el culpable. Quiero hacerle recordar que cuando Dios hizo al hombre, nos hizo en algo parecido a los ángeles. Los ángeles, por ejemplo, ellos han sido creados con un libre albedrío, con el derecho de elegir y escoger.
Nosotros los hombres también hemos sido creados así, con un libre albedrío, con el derecho de elegir, de escoger. Es una de las razones por qué Jesús dice: venid a mí los que están cansados y trabajados. Él no nos jala. Él dice: dame, hijo mío, tu corazón. Él no mete la mano para jalarnos del corazón, dice: dame. Eso significa que usted y yo tenemos que rendir nuestra voluntad y entregárselo a Él. El Señor no le puede obligar a usted. Es usted el que tiene que entregar su vida a Jesús voluntariamente. ¿Por qué? Porque el Señor respeta el libre albedrío que ha puesto en la vida de usted y en mía. Gracia sobre gracia. Y quiero hacerle recordar, no importa lo que usted haya hecho en su vida, y quizás tal vez se siente usted muy sucio, tal vez se siente usted que es una lacra, que usted no vale para la sociedad, o tal vez ni siquiera usted es digno de estar dentro de su familia por lo que usted hizo. Quiero hacerle saber que si usted viene al Señor, como dice Isaías capítulo 1, el versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso significa borrón y cuenta nueva. ¿Me entendió? Por eso les dije en la sesión pasada: Él derramó sangre en sus sienes para limpiar nuestra mente. Él derramó sangre en su corazón para limpiar nuestro perverso corazón. Él derramó sangre de sus manos para limpiar nuestras malas obras. Él derramó sangre en sus pies para limpiar nuestro mal caminar. Eso se llama gracia. Alguien que muera para que usted sea libre. ¿Quién podría hacer eso? Solamente el Señor Jesús, que se entregó para pagar el precio del pecado. Usted y yo pertenecíamos al reino de las tinieblas, pero la Biblia dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Pero tuvo que pagarse un precio, y ese precio fue la vida de Jesús. ¿No se da cuenta que el amor inmensurable que Él pueda ponerse en el lugar de usted en la cruz del Calvario? Y el enemigo le ha estado pensando a usted que Dios le abandonó, que usted no tiene parte en el corazón del Señor. Recuerde que el diablo es padre de la mentira. Él ha venido para robar, matar y destruir. Él roba la economía, roba la esperanza, Él roba nuestros sueños, mata la armonía. Él es un suicida desde el principio. Gracia sobre gracia. No olvide que solamente es gracia, es doble de gracia. Ahora quiero que vayamos para poder entender más acerca de su gracia. Recordemos que en la primera venida de nuestro amado Señor Jesús, Él vino específicamente a su pueblo Israel. Él trajo, por decir así, toda la encomienda del cielo, que tiene que ver con la palabra, tiene que ver con sanidad, liberación y milagros para Israel solamente. Jesús, en su primera venida, Él no cruzó ninguna frontera con su mensaje a otro país. Él cruzó una vez la frontera cuando fue niño, cuando Herodes quería matarlo, y el ángel le dijo a José: huye a Egipto con el niño, porque Herodes quiere matarlo. Y después le hizo saber: Herodes ha muerto, regresa otra vez. Y Él se esforzó para manifestar su gracia, su favor no merecido a su generación. Si bien es cierto que los gobernantes no le aceptaron, porque los gobernantes estaban pensando de que el Mesías podría ser el hijo del sumo sacerdote, o tal vez de algún catedrático de la universidad judía, alguien conocido. Pero ¿qué se iban a imaginar? ¿Que iban a ser en una aldea
allá en un pesebre, un carpintero, un campesino. Eso les daba que hablar a ellos. Pero así fue. Y una de las cosas que el Señor le prohibió a sus discípulos, le dijo que cuando los envió a predicar, le dijo: no vayan por camino de gentiles, no vayan, porque no era tiempo los gentiles, ni tampoco vayan por camino de samaritanos. Y aquí en esta escritura donde quiero ir con ustedes, el capítulo 4 de Juan, hay una historia muy conmovedora, muy hermosa, por supuesto. Dice así el capítulo 4, versículo 1 de Juan: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, verso 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Salió de la provincia de Judea y se fue a otra provincia llamada Galilea, porque los judíos no querían escucharle al Señor. Y él se va a Galilea para seguir su mensaje. Ahora, para ir de Judea a Galilea, él tomó el camino exactamente para esa provincia. Pero dice, le era necesario pasar por Samaria. Muy interesante esto. Si usted toma una ruta para llegar a cierto pueblo, pero en esa ruta que usted está yendo, entra usted a un pueblo pequeño que quizás le va a llevar 2 o 3 horas para que llegue a su destino. Y la pregunta seguramente de sus discípulos era: ¿y por qué tiene que entrar perdiendo 2 horas y volver a salir otra vez para llegar a nuestro destino? La respuesta es, dice, le era necesario. ¿Por qué le era necesario? Allí es donde funciona la gracia. En esa ciudad llamada Sicar, como todo pueblito, con su gente y sus problemas, cada uno de ellos, había una mujer que la Biblia le llama la samaritana. Seguramente usted lo ha escuchado. Esta señora no tenía admiradores en la ciudad. Todos estaban en contra de ella, especialmente las mujeres, porque la fama que tenía ella no era buena. La fama que tenía ella, posiblemente, que aquí en Latinoamérica le podríamos poner muchos nombres. Le llamaban la quitamarido, porque los 6 maridos que había tenido no eran sus verdaderos maridos. Estos hombres tenían mujer. Ahora, cuando lo vemos por ese lado de la cara, por ese lado de la moneda, si quiere decir así, podríamos juzgar a esta mujer que fue una mujer vulgar. El asunto está, esta mujer era muy despreciable o despreciada por todo este pueblo. La Biblia nos cuenta de que Jesús tomó ese camino y llegó cerca de Sicar. Y cansado del camino, dice la Biblia, se sentó junto al pozo. En aquellos tiempos, cuando se quería levantar un pueblo o una ciudad, siempre se levantaba la ciudad cerca de un ojo de agua, de un manantial, porque no era como nuestros tiempos de nosotros, que el agua llega hasta nuestras casas. No, había que recogerla del manantial o del ojo de agua a las casas. Y había
dos horarios que se recogían el agua. El agua se recogía por la mañana y por la tarde. ¿Y quiénes llevaban el agua a las casas? Eran las jovencitas, las doncellas. Los hombres nunca cargaban el agua. Así que todas las chicas por la mañana hacían cola para traer el agua del pozo. Y por la tarde otra vez hacían cola para traer el agua del pozo. Y es allí en el pozo que se sabían todos los chismecitos más calientitos de los pueblos o de las ciudades o de los hogares. En ese tiempo no había periódico, no había radio, no había televisión. Los chismecitos más calientitos se sabían en el ojo de agua, porque ahí se compartían las chicas, dice, llevaban las noticias a las casas. Y vamos a ver qué es lo que pasó en esta historia. Dice el verso 4: y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamado Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta, las 12 del día. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahora, vamos a tratar de analizar un poco esto. Jesús llega y se sienta allí junto al pozo. Está cansado. Una mujer a las 12 del día viene a recoger el agua. Y la pregunta: ¿por qué viene esta mujer al mediodía si el agua se recoge en la mañana y en la tarde? Le diré por qué. Porque esta mujer era mal vista de todas las chicas y de todas las mujeres. Así que piense usted, si la señora hubiese venido en la mañana, todas las chicas dan vuelta para mirar y ponerle calificativos a esta mujer, reírse, mofarse de ella. Pobre mujer, ¿cómo se podría haber sentido? Es por eso que ella trató de escoger un horario más adecuado, donde nadie esté en el pozo, donde ella pueda sacar tranquilamente el agua. Y fue a las 12 del día. Pero ella jamás pensó que iba a encontrar a un judío sentado junto al pozo. Así que la señora llega y comienza a sacar su agua. Ella se fijó en el hombre y sabía que era judío por la ropa. Así que ni siquiera se cruzó la mirada ni se saludaron, porque entre sí no se trataban entre sí, judíos y samaritanos. Así que cuando un judío se chocaba por el mercado con un samaritano, con un gentil, tenía que purificarse, lavarse la ropa, porque se había contaminado con un pecador. La mujer está sacando el agua y el maestro es el que empieza la plática. Le dice: mujer, dame de beber. Ella se queda sorprendida de que este judío le está pidiendo agua. Nunca en la vida había sucedido eso. Le digo por qué. Porque un judío jamás entraba a la casa de un gentil, jamás comía la comida de un gentil. Y esta mujer le está escuchando que le dice: dame de beber. Interesante. Y ella le dice entonces, el verso 9, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios. Ahora, ¿quién es el don de Dios? Es Jesús mismo. Por eso dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Si conocieras el don de Dios, en otras palabras, si conocieras tú al Hijo de Dios, ¿y quién es el que te dice: dame de beber? Tú le pedirías a Él, te daría agua viva. Ahora notemos aquí
hermanos míos, hasta el verso 10, Jesús sabía quién era la señora. Diferente a lo que nosotros los predicadores de esta generación podríamos tratar con una mujer. Es decir, de esa vida que ella llevaba. Podríamos haberlo insultado: arrepiéntete, mujer pecadora, el infierno te espera. Eres candidata al infierno, su pecadora, quita marido. Como a veces hemos escuchado. El maestro le está tocando aquí con pinzas a esta mujer. En ningún momento la ha insultado. En ningún momento le ha hecho notar sus faltas. Está tratando de llegar a ella, porque ella no necesita que se le insulte, no se necesita que se le esté señalando, no se necesita que enviarle al infierno. Ella necesita ser salva. Por eso en su boca había gracia sobre gracia. El verso 11, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Él está hablando de otra clase de agua. Recuerde que ella había venido por agua, había venido con su cántaro a llevar el agua. Y se encuentra con otra fuente, la fuente llamada Jesús, que no tiene el agua natural, tiene el agua de vida, lo que ella necesitaba. ¿Por qué venía a las 12 del día? Si bien es cierto, tenía ese pozo de agua, pero no podía cubrir su necesidad que ella tenía. Ella necesitaba agua para mitigar su alma, de que seguramente le venían los pensamientos, tantas cosas. Ahora, quisiera decir algo aquí. Toda moneda tiene dos caras. La una la vemos como la mujer que no merece ser tratada. El otro lado de la moneda, podemos ver que una mujer quería tener una familia, y un hombre le pretendió, y ella quería tener familia y le aceptó. El hombre le mintió. Después de un tiempo resulta que el hombre era casado. Ella la dejó, pero quería tener una familia, quería abrazar niños. Vino otro hombre, la pretendió y le engañó que era soltero. Y después de un tiempo el hombre tenía familia. Ella no se rindió, quería tener su familia. Vino otro hombre, y así hasta los 6 hombres que pasó en su vida. Ella quería una familia, pero siempre con el mismo asunto terminaba, que era hombre ajeno. En el verso 15, ella, viendo su necesidad, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella necesita, le dice: dame esa agua. Recuerde que le dijo: si tú me pidieras a mí que yo te dé agua viva, te lo daré. Ella le dice: dame. Y cuando ella dice dame, entonces está rindiendo con necesidad, hermanos míos, su necesidad le pone delante del Señor, y el Señor le da esa agua dentro de ella. Y cuando esa agua lo siente ella dentro de su ser, cambió la historia. Y cuando llegan a este punto, Jesús recién, con mucho cuidado, le dice estas palabras. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Ve hasta allí, en ningún momento lo ha lastimado. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad.
Dígame si hasta ahí lo lastimó. Le está hablando con gracia sobre gracia. Está haciéndole ver su necesidad, que ella estaba vacía, y la vida que ella llevaba. Ven, llama a tu marido. Y le dijo, no tengo marido. Le dijo, sí, porque 5 has tenido y el que ahora tienes tampoco es tuyo. Pero ya había recibido el agua. Y mire lo que pasa después de eso. Dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Comenzaron a platicar acerca de la adoración. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Este verso 24 es maravilloso. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad les es necesario que le adoren. En otras palabras, Dios no necesita representarlo en ningún objeto. Él es espíritu. No se puede representar. No se le puede representar en una figura de hombre, de mujer, de animal. No se le puede presentar porque Él es espíritu y a un espíritu no se le puede dar forma. Y le dice, es necesario que le adoren en espíritu, porque Él está en todo lugar. No necesitas ir a Jerusalén para adorarla, no necesitas ir a tal lugar para adorarla. Él está en todo lugar, es omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Y le dice, en espíritu y en verdad. La palabra verdad significa de acuerdo a su palabra. En el capítulo 17 de Juan dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En espíritu, de acuerdo a tu palabra, verdad. Ella está recibiendo una cátedra en cuanto a la manera de adorar al Señor. El verso 25 dice, y le dijo la mujer, Señor, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y el verso 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Wow, yo soy el que habla contigo. Tremendo versículo. Recuerde que él estaba yendo de una provincia a otra, pero dijo que le era necesario. ¿Por qué era necesario? Porque había una vida que necesitaba ser sanada. Había una vida que se necesitaba darle dignidad. Había una vida que necesitaba decirle que ella tiene un lugar en el corazón del Señor. Había una vida que ella necesitaba saber que sus pecados le son perdonados. Había una vida, hermanos míos, que ya dejara de huir, que ya no solamente venga al mediodía, que pueda ser parte de una ciudad, de un pueblo, que pueda caminar con el rostro en alto, y solamente el Señor puede hacer eso, porque sanó su corazón, su alma. Esto fue un milagro. Ahora, el verso 26 dijimos que le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué pregunta? ¿Y qué hablaba? ¿Y qué hablas con ella? Verso 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid a ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? En el 28 dice que dejó el cántaro. La pregunta es, ¿acaso no vino por agua? ¿Acaso no era su prioridad venir a sacar el agua? Lo dejó el cántaro. Te diré por qué. Porque ella estaba llena del agua que el Señor le había dado, su palabra. Y esa palabra dice que es como río dentro de ella.
Así que esa palabra está dentro, que se mueve y deja el cántaro y se va para poder sacar esa agua y entregárselo a la gente que le odiaba, que lo menospreciaba, que le humillaba. Exactamente fue dado el mensaje a esa generación de esta mujer. Ahora yo me hago una idea. La mujer llegando, hermanos míos, entrando al pueblo y comenzando a predicar, a decirles: venid, venid, venid. Y la gente sale para ver: hay alguien que está en el pozo y me ha hablado todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Vengan, vengan. Ella está compartiendo. Me maravillo en esto. ¿Sabe por qué? Porque esta mujer acaba de tener un encuentro con el Mesías y al instante se convirtió en la evangelista de esa generación. Porque fue y habló de Jesús, predicó de Jesús, de su encuentro con el Señor. Así como esa gracia, el Señor había tratado con ella, ella también está hablando, hermanos míos, la palabra con gracia. No le está insultando a la gente que le aborrece, le está dando el mensaje que es la respuesta para su necesidad. ¿Y sabe lo que pasa? Dice: entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Mire, toda la gente. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros que faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra, otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Cuando los discípulos están, hermanos míos, viniendo, ven a Jesús con esta mujer que están platicando, y luego la mujer deja el cántaro y se va. Y los discípulos están diciendo: come, maestro. Mientras están hablando con su maestro, la mujer fue a predicar. Y luego está saliendo toda la ciudad. La mujer viene adelante, la multitud viene detrás. Y Jesús le dice: levanten la cabeza. Ustedes no dicen que falta 4 meses para la siega. Levanten la cabeza, miren, los campos están blancos. Ustedes van a entrar en un campo que ustedes no labraron. ¿Quién lo labró? La mujer. La mujer traía la multitud para presentarle delante del Señor. ¿Y sabe lo que le dijeron a la gente? Ya no te creemos solamente a ti lo que nos has dicho, ahora creemos por lo que Él nos ha hablado. Y le pidieron al Señor que esté unos días, se quedara en Samaria con ellos. Y el Señor aceptó. Todo fue, hermanos míos, después de un encuentro, de tener esta mujer con Jesús. Eso se llama gracia, favor no merecido. Mi amigo, esa gracia todavía no ha terminado. Esa gracia está extendida para todo el mundo, esperando que usted pueda ser el siguiente en entrar a esta gracia. Sabemos que se terminará la gracia, pero mientras todavía la gracia no se termina, tenemos oportunidad de ser parte, hermanos míos y amigos queridos, de este propósito de Dios. Así que noten ustedes la actitud o la vida de esta mujer. Así que no esté mirando usted lo que hizo en el pasado. Hay gracia abundante, favor no merecido para recibirle a usted. Así que me gustaría que usted incline su rostro ahí donde está y haga de Jesucristo el Señor de su vida. Diga conmigo: Padre Celestial, en esta tarde me vuelvo a ti. Perdona mis pecados, porque ahora mismo renuncio a mis maldades y acepto a Jesús en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Diga conmigo: Señor Jesucristo, ven a mi vida hoy y lávame con tu sangre, porque solamente tu sangre me limpia de todo pecado.
Dígale: gracias, Señor, sé que me has perdonado. Acepto tu perdón y lléname de tu Espíritu Santo y escriba mi nombre en tu libro. Porque hoy declaro que tú eres mi Dios y yo soy tu hijo. Si has hecho esta oración, te felicito. Busca una iglesia donde puedas servir al Señor. Que mi Dios lo bendiga. Será hasta volvernos a encontrar. Amén.